Veíamos en la clase previa los aspectos de radiología en la vesícula biliar y analizamos la colestitis aguda. Decíamos que es una inflamación no infecciosa, es una inflamación química, pero puede complicarse. ¿Y cómo se va a complicar? Precisamente con infección. Va a haber complicaciones de colestitis aguda. Y entonces puede ocurrir una colestitis inflamatosa, una colestitis gangrenosa, se puede perforar la vesícula biliar y puede generar un hilio biliar. En la colestitis inflamatosa y la colestitis gangrenosa, pues hay bacterias que producen gas, producen aire. Estos eventos se dan en pacientes inmunocomprometidos y ustedes ya han escuchado mucho que el grupo más grande de inmunocomprometidos es el paciente diabético. Entonces va a ocurrir más frecuentemente en el grupo de pacientes diabéticos. La colestitis inflamatosa es una forma fulminante de colestitis aguda, en donde vamos a encontrar necrosis de la pared, formación de microabscesos, perforación, empiema, y es por la presencia de microorganismos productores de gas. Decíamos que más frecuentemente es en pacientes diabéticos. Aquí viene la importancia de conocer los aspectos básicos en radiología. Si estamos hablando que va a haber aire, ¿nos servirá el ultrasonido? Como nos sirvió perfectamente en el caso de litiasis vesicular y de colitis aguda. Pues ya sabemos que el aire es un enemigo del ultrasonido, ¿verdad? Entonces, el ultrasonido no nos va a servir en la colitis enfisемatosa. Pero sabemos que podemos visualizar el aire en radiografías simples, en tomografía computada. Y aquí tenemos una radiografía simple del abdomen. Ya identificamos cómo es el aire radiolúcido. Aquí estamos viendo el aire en el estómago, el aire en el colon, ¿sí? Y por encima del colon vemos esta imagen aérea, una imagen radiolúcida de forma ovoidea, en el sitio anatómico que le corresponde a la vesícula biliar, y algo que está en el sitio que le corresponde a la vesícula biliar y tiene apariencia de vesícula biliar, ¿qué será? La vesícula biliar, nada más que estamos acostumbrados a verla con líquido del interior, y el líquido va a tener la misma densidad que el hígado, entonces no la podríamos distinguir. Ahora, al tener aire en el interior, pues la podemos ver. Y esto es, pues, como vamos a estar haciendo el diagnóstico en base a radiografía simple. Ponemos al paciente en posición de pie y vean cómo se forma un nivel hidroaéreo. Obvio, al interior de la vesícula biliar hay aire líquido. ¿Sí? Estas dos imágenes son muy antiguas, las conservo porque son muy demostrativas, en donde nuevamente vemos aquí la imagen de la vesícula biliar. Vean que tiene una densidad mixta. Hay imágenes aéreas y hay imágenes de densidad líquida, de tejidos blandos. Ponemos al paciente en posición de pie y nuevamente se forma un nivel hidroaéreo. ¿Sí? Pero vean que hay aire en la pared. ¿Y cómo me doy cuenta que el aire está en la pared? Porque si estuviera dentro de la cavidad, ¿dónde se iría? En la porción superior. Esto se queda en la pared. Pero además vean que hay aire libre subdiafragmático. Entonces, tiene perforación. Es una vesícula, una colestitis enfisемatosa con una vesícula gangrenosa y que sea perforado, porque hay aire libre del que está saliendo de aquí. Tiene mucha información la radiografía simple entonces, ¿no? En casos de colestitis enfisematosa. Cuando se perfora la vesícula biliar hacia el intestino, ya veamos que pasa un lito hacia el intestino y va a obstruir más frecuentemente a nivel de la válvula ileocecal. Y entonces vamos a tener una tríada clásica en estos pacientes. Tres datos importantes: obstrucción intestinal,
aire en las vías biliares, hilito radiopaco en el intestino. ¿Dónde veríamos esto? Pues otra vez en radiografía simple abdomen lo podemos ver, ¿verdad? Sí. Ok. Aquí les tengo un ejemplo de una radiografía computada en donde ya están viendo aquí el estómago, están viendo el intestino delgado, ¿cómo está? Está dilatado, ¿sí? Vean que tiene prominencia de los pliegues de la mucosa, hay incremento del espacio interasa, no hay aire en el colon, el paciente tiene obstrucción. Y volteamos a ver aquí, vean lo que está aquí. Esta imagen tubular que se ramifica dentro del hígado, ¿sí? Corresponde a aire en las vías biliares. ¿De dónde le entró ese aire? Bueno, se perforó la vesícula, salió un lito hacia el intestino que está obstruyendo y entró el aire hacia la vía biliar. Y pues aquí lo tenemos claramente visualizado, el conducto colédoco. Hay mucha información en esa radiografía entonces, ¿no? Pero otra vez hay que tener el conocimiento. Esta es una radiografía viejita también. Vemos mucho aire a nivel intestino delgado con incremento del espacio interasa, engrosamiento de las válvulas conniventes. Estamos viendo aquí una imagen radiopaca que corresponde al lito y estamos viendo aire en la vía biliar. Nuevamente la triada que nos hace el diagnóstico de una ilio biliar. Les decía que curiosamente tiene el nombre de ilio, aunque lo que estamos viendo es un proceso obstructivo, ¿sí? Bueno, pero pues la nomenclatura se va quedando y ya se le quedó con el nombre de ilio biliar. Muy bien, entonces, vamos a poder ver la vesícula biliar perfectamente mediante ultrasonido. Vamos a poder hacer diagnóstico de litiasis vesicular. Vamos a poder hacer diagnóstico de colecitis aguda y acabamos de ver cómo hacer diagnóstico en complicaciones de la colecitis aguda, como puede ser la colecitis enfisematosa, la colecitis gangrenosa, la ruptura vesicular y el hilio biliar. ¿Habría alguna duda con respecto a colecitis aguda? ¿Alguna pregunta o comentario? ¿O claro? Sí, Muy doctor, bien. yo una duda. Sí. ¿Cuál sería la diferencia entre colecistitis gangrenosa y enfisematosa? Ok, en la colecitis enfisematosa, colecistitis enfisematosa, estamos hablando de aire al interior de la vesícula. En la colecitis gangrenosa, que van muy de la mano, hay necrosis de la pared, hay gangrena como tal. ¿Ok? Esa sería la diferencia. Y podemos tener un paciente con colecitis enfisematosa sin que necesariamente esté dañada la pared, que tenga necrosis, pues. Las bacterias están en el interior, están produciendo aire, ¿sí? Y hace una colecitis enfisematosa. En la medida en que hay necrosis de la pared, ya estamos hablando de una colecitis gangrenosa. ¿Ok? Bien, no hay Ok, más. gracias. Eh, Vamos a pasar entonces a valorar las vías biliares. Ya vemos que en condiciones normales las vías biliares intrahepáticas no las vamos a ver. Vamos a ver la vía biliar extrahepática. El conducto hepático común y la porción proximal del colédoco la visualizamos pues para fines prácticos en todos los pacientes. La porción distal del colédoco, ya recuerdan dónde está, desemboca en la papila de Vater y eso está en el duodeno. ¿Qué implica? Bueno, el duodeno tiene aire en el interior habitualmente. Entonces, vamos a poder visualizar mediante el ultrasonido apenas la mitad de la vía biliar distal en los pacientes. En más de la mitad, no vamos a poder ver esa porción distal del colédoco, ¿sí? Por la presencia de aire, ya sea en el intestino delgado, en el duodeno o en el colon, que recuerden que por ahí pasa. Ok.
Entonces, el ultrasonido es muy bueno para ver la vía biliar proximal, pero la porción distal, no. Aquí estamos viendo un ejemplo en donde vemos el hígado y vemos el hilio del hígado. Ya reconocemos el hilio con 3 elementos: la vena porta, la vía biliar, el conducto hepatocolédoco, y vean que aquí hay una pequeña imagen ovoidea que está atravesando en forma tangencial, ¿sí? Y corresponde a la arteria hepática. Esa arteria hepática pasa entre los dos conductos o puede pasar por delante del colédoco. Tiene cierta variabilidad. La arteria hepática, recuerden que es delgadita, le suministra apenas el 20% del flujo sanguíneo al hígado. El 80% le llega por la vena porta. Digo, sí, por la vena porta. Ok, aquí tenemos otro ejemplo. Aquí está la vena porta. El conducto anterior a la vena porta es el conducto colédoco, el conducto hepatocolédoco. Y otra vez vean, aquí está cruzando transversalmente la arteria hepática. En este caso está por delante. Eh, el conducto hepatocolédoco, ya decíamos que nunca debe medir más de 7 milímetros. Un paciente con vesícula in situ y que tiene un colédoco de 8 milímetros ya está dilatado. A los pacientes que se les estirpa la vesícula biliar, el margen es hasta 10 centímetros, digo 10 milímetros de grosor, de calibre de ese conducto hepatocolédoco. Muy bien, ¿qué es lo que va a ocurrir con respecto a la vía biliar como situación patológica? Bueno, lo más frecuente es coledocolitiasis. Decíamos que los litos se van a formar a nivel de la vesícula biliar y van a pasar a través del conducto cístico hacia el conducto colédoco, o pueden irse hacia el conducto hepático, inclusive hacia los conductos hepáticos principales, derecho e izquierdo. El problema es que cuando descienden, llegan a la papila de Vater y ahí pueden quedarse atoradas y entonces van a obstruir la vía biliar. Pero vean que también está obstruyendo el conducto pancreático principal. El paciente con coledocolitiasis frecuentemente va a hacer cuadros de pancreatitis aguda por la presencia de un lito que está obstruyendo aquí. Ok, pero estamos hablando de coledocolitiasis. Litos en el colédoco. ¿Hacia dónde se van a ir principalmente? Pues hacia la porción distal. ¿Y qué decíamos del ultrasonido con respecto a la porción distal? Pues que hay problema para verlo, ¿verdad? Sí. Hay problema. La coledocolitiasis ocurre en el 15% de los casos de colelitiasis, o sea, de litiasis vesicular. 15% de los pacientes que tienen litiasis vesicular van a tener coledocolitiasis. Y hasta 5% de los pacientes que no tienen vesícula biliar van a tener coledocolitiasis. La coledocolitiasis primaria es rara. La porción distal del colédoco es el sitio más frecuente de obstrucción y la mayoría los vamos a encontrar en la porción periampular. Decíamos que el ultrasonido es muy bueno para ver la vía biliar proximal. ¿Y qué va a pasar si los litos están obstruyendo? No lo vemos, pero vamos a ver que la vía biliar está dilatada. Entonces, en cuanto a color, ¿sí? Bueno, por eso hay que hacer las bases físicas y de formación de las imágenes en ultrasonido, ¿sí? El lito va a ser hiperecogénico. ¿Y cómo es el aire? Hiperecogénico. Es hiperecogénico. ¿Lo vamos a distinguir? Ok. Ya está contestado entonces, ¿no? Y es nada más conociendo los aspectos básicos de la formación de las imágenes. ¿Sí? Sencillo. Entonces, la detección ultrasonográfica de coledocolitiasis apenas fluctúa entre 13 a 18%.
Aparte, en el 30% de los pacientes no hay dilatación en las vías biliares. Esto, pues, mm, valora la importancia de poder visualizar la vía biliar por otro método. Aquí pongo colangiopancreatografía retrógrada transendoscópica porque era el método estándar hace algunos años, pero es un método invasivo. Y entonces, pues, al ser invasivo, puede tener complicaciones. Entre 7 a 9% de los pacientes eh, que van a colangiopancreatografía retrógrada transendoscópica van a ser pancreatitis aguda por el procedimiento. Y en algunos casos no se va a poder canular el conducto colédoco. Entonces, pues problema, ¿no? Tenemos que evitar hacer diagnóstico con colangiopancreatografía retrógrada transendoscópica y hoy día se utiliza exclusivamente para hacer tratamiento, para extraer los litos que están en el colédoco. Vamos a ver que para hacer diagnóstico, pues tenemos otro recurso que no es invasivo. Decíamos que el ultrasonido es muy bueno para detectar dilatación de las vías biliares, porque normalmente las vías biliares intrahepáticas no las vemos. Si las vemos, están dilatadas. Y vean que entonces la dilatación de vías biliares por ultrasonido tiene una sensibilidad hasta del 99% y una especificidad del 100%. Ya conocemos qué es especificidad. Quiere decir que si nosotros valoramos un paciente y decimos que no tiene dilatación de las vías biliares, el paciente no tiene dilatación de las vías biliares. Acuérdense que el objeto de la especificidad es detectar los pacientes sanos. Ok, entonces tiene alta sensibilidad y especificidad el ultrasonido para detectar dilatación de las vías biliares, pero no nos va a poder decir la causa del proceso obstructivo. En el caso de los litos, pues la mayoría ocurren ahí en la porción, van a estar enclavados en la porción distal. Puede haber un carcinoma de la papila de Vater condicionando proceso obstructivo y también está la porción distal. Y tumores en el páncreas también pueden condicionar obstrucción de la vía biliar. Todo eso pues va a condicionar dilatación de las vías biliares, pero el ultrasonido en esa área pues se pone difícil el diagnóstico. Aquí tenemos una imagen ultrasonográfica en donde estamos viendo estas estructuras tubulares anecoicas a nivel del hígado y que parten del hilio hacia la periferia. En la vía biliar dilatada. Aquí estamos viendo el causante de esa dilatación, ¿verdad? Bueno, hay litos en la vesícula. Tenemos que suponer que hay litos en el colédoco, pero tenemos que ver el colédoco. Aquí el colédoco está perfectamente visible. Vean que mide 12 milímetros. Ese colédoco está dilatado, pero la porción distal, ups, se me pone difícil, pero haciendo otras imágenes, ya estoy viendo aquí viene el colédoco, y en el interior hay imagen hipercogénica que proyecta sombra acústica posterior en relación a un lito. Aquí tenemos otro más claro, ¿sí? Estamos viendo el conducto colédoco que está dilatado, una imagen hipercogénica en su interior que está proyectando sombra acústica posterior en relación a un lito. Oiga, ¿no dice que es muy difícil ver litos en el colédoco? Sí, pero otra vez, haciendo ultrasonido, pues finalmente vamos a tener pacientes. Aquí vemos un corte transversal en donde estamos viendo el páncreas, ¿sí? Y aquí está el colédoco en su porción intrapancreática con una imagen hipercogénica que está proyectando sombra acústica posterior en relación a un lito dentro del colédoco. Otro ejemplo, viejito por cierto, aquí está la vesícula biliar, tiene un lito en el interior, aquí está la vena porta y aquí está el conducto colédoco. Y en el interior una imagen hiperecogénica que proyecta sombra acústica posterior. Entonces, semejante a la que está en la vesícula biliar, ¿verdad? Entonces estamos haciendo el diagnóstico de litiasis en el colédoco. Colédocolitiasis y aparte litiasis vesicular, ¿sí?
O sea, no es imposible, pero acuérdense que la sensibilidad, pues, cuando menos vaya, va a andar en el 18%. Es baja la sensibilidad. Esto es la capacidad para detectar que existe la enfermedad. Aquí estamos viendo dilatación de las vías biliares. Ah, vean cómo están irregulares estas vías biliares. Aquí está la vena porta, aquí está el colédoco, está dilatado, y la dilatación de las vías biliares intrahepáticas. Recuerden que siempre junto a la vía biliar va una rama de la vena porta. Y entonces alguien describe la imagen en cañón de escopeta para darnos cuenta que está dilatadas las vías biliares. ¿Por qué en cañón de escopeta? Porque vamos a ver dos conductos, la porta y la vía biliar dilatada. Normalmente la vía biliar no la vemos a nivel intrahepático, pero cuando está dilatada, pues nos va a dar esa imagen de conductos paralelos, ¿sí? Que es como podemos distinguir que no vayan a ser vasos sanguíneos. Y por otro lado, ¿cómo podríamos distinguir que no son vasos sanguíneos? Mediante ultrasonido. ¿Alguien me dice cómo? Por medio del ultrasonido Doppler. Utilizando la modalidad de Doppler color, ¿verdad? Sí. Si es vaso sanguíneo, va a tener flujo Doppler. Si no es vaso sanguíneo, lo vamos a seguir viendo anecoico, ¿sí? Sin flujo. ¿Ok? Aquí estamos viendo esta dilatación de las vías biliares, tortuosa, ¿sí? Y aquí vemos en tomografía computada. Vamos a poder ver bien la dilatación de las vías biliares, pero recuerden que los litos, pues son radiopacos apenas en el 20% de los pacientes. ¿Ok? Aquí estamos viendo la vía biliar dilatada, aquí viene el conducto colédoco y estamos viendo el lito en el interior. ¿Sí? Pero otra vez, la sensibilidad no es la que quisiéramos. Ya estamos viendo que están dilatadas las vías biliares intrahepáticas. Ven aquí una rama de la vena porta y una rama de la vía biliar. ¿Sí? Esa imagen de tubos paralelos que les mencionaba, que también lo vemos en ultrasonido. Bien, entonces vamos a tener que buscar una forma diferente de tomografía computada o de ultrasonido para valorar las vías biliares. Y hemos utilizado varios métodos. ¿Sí? Algún tiempo se utilizó la colangiografía endovenosa. Se inyectaba un material de contraste por vía endovenosa que era concentrado y eliminado a través de la bilis. Y entonces, al llegar al conducto colédoco, lo pacifica. El problema es que ese material de contraste es muy agresivo para el paciente, muchas reacciones adversas. Y por otro lado, pues la opacificación es muy tenue. Teníamos que hacer habitualmente tomografía lineal para ver esa vía biliar mediante colangiografía endovenosa. Hoy día no lo utilizamos. Colangiografía significa visualización de la vía biliar. Entonces, el apellido va a depender de cómo realicemos el estudio. Colangiografía endovenosa se inyectaba un material de contraste en la vena. Hoy día, tacha porque no lo hacemos. Podemos hacer colangiografía transhepática percutánea. Otra vez, visualización de la vía biliar a través del hígado con una punción percutánea. Oiga, pero eso es invasivo, ¿no? Sí. Vamos a atravesar el hígado con una aguja para inyectar directamente el material de contraste en la vía biliar que está dilatada. Oiga, ¿y no es peligroso? Sí, lleva riesgos. Se tiene que utilizar una aguja especial, que es la aguja de Shiva. Shiva con B grande. En relación a que la aguja fue diseñada en la Universidad de Shiba en Japón. Entonces es una aguja un tanto flexible porque recuerden que el hígado es muy friable, rápidamente, fácilmente se lacera, se rompe. Entonces con los movimientos respiratorios, con una aguja rígida ahí, vamos a condicionar laceración hepática. Entonces la aguja de Shiba es relativamente flexible a pesar de ser metálica y entonces se mueve junto con los movimientos respiratorios en relación al hígado y no causa el daño que podría causar una aguja rígida.
Pero es un procedimiento invasivo que tiene riesgos potenciales, porque la aguja no tiene visualización de los vasos sanguíneos y puede romper un vaso sanguíneo. Y la sangre es irritante para el peritoneo, le podemos condicionar una peritonitis. Por otro lado, podemos romper la vía biliar y la bilis también escapar al peritoneo, y también es mucho más irritante la bilis que la sangre para el peritoneo. Entonces, puede haber complicaciones. En buenas manos, y esto lo hace un radiólogo intervencionista, las complicaciones se minimizan, pero potencialmente hay complicaciones, puede infectarse el paciente. El otro método es la colangiopancreatografía retrógrada transendoscópica. Vean que aquí, aparte de la vía biliar, vamos a ver la vía pancreática, y es por vía retrógrada porque se inyecta el material de contraste a nivel de la papila de Vater y se hace por medio de un endoscopio. Esto es, se introduce un endoscopio de visión lateral, el endoscopista queda enfrente de la papila y tiene la posibilidad de introducir una cánula hacia la vía biliar y ya desde afuera inyectar el material de contraste. Pero fíjense que para hacer colangiopancreatografía retrógrada transendoscópica se requiere un gastroenterólogo que hizo una subespecialidad en endoscopía y que además maneja muy bien la endoscopía invasiva. Es un internista gastroenterólogo endoscopista. Por otro lado, se requiere sedar al paciente. Entonces se requiere un anestesiólogo. Y por otro lado, el médico radiólogo, porque esto se va a hacer en una sala de rayos X, que tenga muy buena fluoroscopía. Entonces es todo un equipo, porque además están la enfermera y el técnico, todo un equipo para realizar este procedimiento, que es invasivo y que otra vez también tiene riesgos potenciales. Vamos a tratar de hacer lo menos posible en todo este estudio y dejarlo exclusivamente para cuando se va a tener que intervenir al paciente terapéuticamente. Cuando la cirugía era abierta, esto es, para quitar la vesícula biliar, había que abrir el abdomen. Hoy día se hace con invasión mínima. 3 pequeños agujeritos para los puertos del endoscopio, y a través de ahí se extrae la vesícula biliar por la laparoscopía. Pero se hacía cirugía abierta y se hacía exploración de las vías biliares. Entonces, antes de que el cirujano cerrara, ahí dentro del quirófano, con un aparato portátil de rayos X, se hacía una colangiografía transoperatoria. A ese paciente que se le exploraba la vía biliar en forma abierta, pues al hacer un corte en la vía biliar se condiciona inflamación, y aunque no se haga el corte, el cirujano introducía bujías metálicas para empujar los litos dentro de la vía biliar hacia el colédoco, y eso condiciona proceso inflamatorio. Y una estructura tubular, ¿qué condiciona la cicatrización y la fibrosis? Pues puede condicionar estenosis. Para evitar la estenosis en estos pacientes, el cirujano dejaba una sonda al interior del colédoco, una sonda en T. ¿Y por qué T? Porque la rama corta de la T, esta ramita, ¿sí?, se quedaba dentro del colédoco, y la rama larga, esta rama, salía por contrabertura a través de la piel. Y a lo mejor les tocó ver por ahí algún paciente con un frasquito, con un líquido amarillo que es la bilis, porque le ven hecho una colocación de sonda en T. Esa sonda en T se deja 7 a 10 días en lo que dura el proceso de cicatrización y después se retira. Pero antes de retirarla, tenemos que estar bien seguros que no hay litos en el colédoco. Y entonces se les hacía una colangiografía por sonda en T. Estos dos procedimientos también, en la medida en que la cirugía es de invasión mínima por laparoscopía, ya no lo realizamos. Y viene, pues ahora sí, el método ideal para valorar la vía biliar, que es colangio-resonancia
magnética. ¿Qué implica colangioresonancia magnética? Un estudio en el cual, sin intervenir al paciente, en forma rápida y con una eficacia diagnóstica en todo semejante a la colangiopancreatografía retrógrada transendoscópica, podemos tener visualización de la vía biliar normal o con patología. Entonces, para diagnóstico, hoy día estamos utilizando colangioresonancia magnética. Para extraer los litos que están en el colédoco, se utiliza colangiopancreatografía retrógrada transendoscópica. Y una vez extraídos los litos del colédoco, el paciente con litiasis en la vesícula biliar, que es de donde llegaron los litos al colédoco, como lo vimos antes, es llevado a cirugía de invasión mínima, a sabiendas de que ya no hay litos en el colédoco. ¿Ok? Entonces, ante la sospecha clínica de litiasis coledociana, de coledocolitiasis, se le va a realizar al paciente una colangioresonancia magnética. Si no tiene litos, el paciente puede ir a una colecistectomía simple. ¿Qué es una colecistectomía simple? Bueno, el cirujano entra por la laparoscopía, quita la vesícula biliar y ya se queda tranquilo sabiendo que no hay litos en el colédoco, porque ya se le hizo colangioresonancia magnética. Ahora, en la colangioresonancia magnética se demuestran litos, entonces el paciente tiene que ir a colangiopancreatografía retrógrada transendoscópica a que se les traigan esos litos. Va a haber pacientes en los cuales no se le puede realizar este procedimiento y entonces entra en juego la colangiopancreatografía transhepática, la colangiografía transhepática percutánea. A través de este método, colangiografía transhepática percutánea, se puede avanzar un catéter para drenar la vía biliar cuando está dilatada. Entonces, esto también va a ser para procedimientos terapéuticos, no diagnósticos. Para diagnóstico vamos a utilizar colangioresonancia magnética. Ese es el protocolo actual. Muy bien. Aquí tiene un dibujo de la vía biliar otra vez. Y ya les he dicho que dibujos hay muchísimos, ¿no? Pero hay que conocerlos bien y saber lo que significa. ¿Ok? Aquí está la vesícula biliar y tiene litos. Vean que hay un lito aquí que está pasando a través de el conducto cístico y de ahí pasa al conducto colédoco y aquí se ha atorado en la papila de Vater. Entonces, se introduce un endoscopio de visión lateral. Los endoscopios habitualmente son de visión terminal, o sea, en la punta tienen el lente. Este tiene el lente en la porción lateral para que al descender el endoscopista le quede de frente la papila de Vater. Perdón. Si tuviera un endoscopio de visión frontal, pues tendría que darle vuelta al endoscopio y no se puede aquí en este conducto estrecho que es el duodeno. Por eso se utiliza este endoscopio, a través del cual se pueden introducir guías metálicas, catéteres, endoprótesis, etcétera. Aquí se introdujo una guía metálica y a través de ella se avanza un catéter. Se puede introducir una canastilla metálica para extraer el hito, o se puede introducir un catéter que se le infla un globo, como el que están viendo aquí. Sí conocen la sonda de Foley, ¿verdad? Que tiene un globo en el extremo y se infla. Sí. Ok. Se utiliza un catéter que desde afuera se puede inflar el globo y entonces por tracción se va a jalar el hito hacia el duodeno. Y es como se extraen los litos de la vía biliar, ya sea con una canastilla metálica o con una sonda de balón. Aquí estamos viendo un estudio. Se ha pacificado la vía biliar. Vean que se logra muy buena pacificación. La vemos perfectamente, ¿sí? Y vemos el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático común. Vean que aquí está el conducto cístico, ya no tiene vesícula el paciente. Y estamos viendo el conducto colédoco con toda su extensión hasta el duodeno. ¿Pero esto cómo se hizo? Pues aquí estamos viendo el endoscopio de visión lateral. ¿Se acuerdan? Aquí está el lente, miren. Es como esto, ¿no? Sí. Entonces, el procedimiento que se le hizo al paciente es una colangiografía retrógrada
transendoscópica, ¿verdad? Aquí tenemos otro ejemplo. Aquí están viendo el endoscopio. Se ha introducido una guía metálica, que en este caso se fue a la vesícula biliar, ¿verdad? Sí. Pero entonces está pacificando el conducto colédoco y estamos viendo que hay múltiples defectos de llenado. Estos son múltiples litos. Trabajo para el endoscopista, ¿verdad? Porque los tiene que extraer para posteriormente llevar al paciente a que le quiten la vesícula porque está llena de litos, como están viendo aquí. Otra vez, un estudio de colangiopancreatografía retrógrada transendoscópica, ¿verdad? Ese es el nombre correcto del estudio. Colangiopancreatografía retrógrada transendoscópica. Cualquier otro nombre que utilicen ustedes es incorrecto. ¿De acuerdo? Porque luego, no sé por qué se les graba CPR. ¿Sí? Esta es una colangiopancreatografía retrógrada transendoscópica. Acuérdense que en el idioma español no hay abreviaturas. Bueno, aquí están viendo otro estudio de colangiopancreatografía retrógrada transendoscópica en la cual, pues todo esto, aquí se ha metido una canastilla metálica, miren, ¿sí? Y entre estos alambres se atrapa el hito, se cierra la canastilla porque aquí hay un catéter, se va avanzando y entonces se queda atrapado el hito y lo extrae el endoscopista hacia el duodeno. Y en el duodeno, pues ese hito va a salir en las heces, ¿verdad? ¿Sí? Y se le resuelve el problema de coledocolitias al paciente. Aquí está el otro ejemplo, en donde se ha utilizado un catéter con globo, se infló el globo y se va a arrastrar cualquier lito que existe en el colédoco para sacarlo hacia el duodeno. Aquí tenemos otro ejemplo, en donde hay una estenosis, una disminución del calibre de la luz del colédoco, de la vía biliar, con dilatación de las vías biliares intrahepáticas. El paciente se le avanza una guía metálica, ¿sí?, a través del área de estenosis y se le coloca una endoprótesis. Un tubo que por un lado está dentro de la vía biliar y por otro lado está el duodeno. ¿Se acuerdan que tenía un área de estenosis aquí, por eso está dilatada esta vía biliar? Y la éstasis biliar, pues va a condicionar infección, colangitis. Hay que drenar esa vía biliar y aquí se está drenando por la colocación de una endoprótesis, ¿verdad? Bueno, en este paciente llegamos a ver todavía uno que otro, ¿sí?, en el cual se le ha dejado una sonda. ¿Ven la rama corta aquí dentro de la vía biliar? Y la rama larga saliendo por contrabertura. A través de esta rama larga, yo inyecté material de contraste para opacificar la vía biliar. Y vean, pues ya no hay ningún defecto de llenado, ¿verdad? Esa sonda se puede retirar con tranquilidad. Se le da un jalón y ya, queda resuelto el problema. Pero tenemos que estar bien seguros que no hay ningún lito. Aquí tengo otro ejemplo en donde está una sonda en T. Entonces, ¿cómo le vamos a llamar a este estudio? Colangiografía por sonda en T. ¿Sí? Porque ya sabemos que colangiografía es visualización de la vía biliar. El apellido va a ser dependiendo de cómo lo realicemos. Aquí fue a través de una sonda en T. Colangiografía por sonda en T. Y otra vez esta vía biliar está libre de efectos de llenado. En este otro paciente que hicimos colangiografía por sonda en T, hay una imagen aquí de efecto de llenado, pequeñito, ¿sí? Ups, imagínense este paciente, pues si tiene una sonda en T, tiene menos de 2 semanas de que le hicieron una cirugía grandota. Le quitaron la vesícula biliar en forma abierta. Y luego va a que le hagamos la colangiografía por sonda en T y le decimos que tiene una piedra. Oye, doctor, entonces, ¿para qué me operaron? Me dijeron que me iban a quitar las piedras. ¿Por qué me dice que hay una piedra ahí? Ah, ups, problema, ¿verdad? Sí. Pero no se preocupe, la vamos a volver a operar. ¿Qué? Es que tiene otra piedra ahí, se quedó. Sí. Bueno, hoy día el endoscopista puede entrar y sacar esa piedra sin tener que llevar a cirugía al paciente. Por otro lado, a ningún cirujano le gusta entrar por segunda ocasión a una vía biliar. ¿Por qué?
pues imagínense toda la fibrosis que se condicionó aquí. Y el riesgo de complicaciones en una cirugía se eleva muchísimo. Entonces, por eso el endoscopista va a ser el que tenga que sacar estos litos que se quedaron ahí en la vía biliar. Otro paciente, estamos viendo aquí la sonda en T, una colangiografía por sonda en T, hemos opacificado muy bien las vías biliares y un defecto llenado aquí. ¿Sí? Estos pacientes habitualmente son operados en clínicas que no tienen todos los recursos y desafortunadamente no se les realizó una colangiografía transoperatoria. Por eso el cirujano no pudo ver que se quedó un lito ahí. ¿Sí? Oye, no lo pudo palpar. No se puede confiar en la palpación. Se tiene que hacer una colangiografía transoperatoria si el paciente fue a cirugía abierta. Vean ese otro paciente, colangiografía por sonda en T y tiene 1, 2, 3, 4 litos residuales. ¿Sí? Ups, problema, ¿no? Bueno, el endoscopista lo puede resolver extrayéndolos mediante endoscopía. En este paciente, el endoscopista intentó hacer colangiografía y no pudo. Entonces, por vía percutánea, están viendo aquí la aguja, se punciona una vía biliar y se le inyecta material de contraste directamente ahí. Pero ¿por qué se le hizo el procedimiento al paciente si tenemos procedimientos no invasivos para ver esto? Bueno, es que había que drenar esa vía biliar y se le deja un catéter ahí. ¿Sí? De hecho, vean un montón de abscesitos ya en el hígado en relación al proceso de colangitis. Hay infección de esa vía biliar. Y lo que se puso fue un drenaje percutáneo mediante procedimiento radiológico. Vean, se dejó un catéter más grueso todavía para drenar bien esa vía biliar. Pero estamos hablando de cosas invasivas. Queremos hacer diagnósticos sin invadir al paciente. Aquí tienen el ejemplo de colangioresonancia magnética. Podemos ver muy bien el conducto colédoco, perdón, el conducto hepático común. Estamos viendo el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, el común. Aquí viene el conducto cístico y estamos viendo el conducto colédoco hasta el duodeno, tal como lo vemos aquí en el dibujo esquemático, ¿verdad? Aquí estamos viendo la vesícula biliar. Pero la idea es ver la vía biliar. Ya sabemos que la vesícula, el ultrasonido es muy útil. ¿Sí? Queremos ver la vía biliar. Para eso estamos haciendo colangioresonancia. Aquí tenemos otro ejemplo de colangioresonancia. Vean el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo, el conducto hepático común, el colédoco, y estamos viendo el conducto pancreático. Exactamente como lo vemos aquí, ¿verdad? ¿Sí? Estamos viendo claramente el conducto pancreático y la desembocadura a nivel del duodeno. Es un procedimiento rápido. El paciente es colocado cómodamente en una mesa de exploración, se introduce en el magneto y estas imágenes se toman en cuestión de segundos. Es rápido el procedimiento. ¿Sí? Si vamos a ver nada más la vía biliar, si ya queremos hacer imágenes del hígado y del páncreas, mediante resonancia magnética, el estudio sí va a ser más tardado. Pero para hacer colangioresonancia magnética es un estudio rápido. No se le introduce material de contraste al paciente. No se le inyecta nada. Y está interviniendo nada más el médico radiólogo. Entonces, es fabuloso para hacer diagnóstico. Desafortunadamente no podemos tratar al paciente. Pero para hacer diagnóstico, ahora, oiga, pero ¿y si tienen litos, qué le van a hacer? Una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. ¿Y por qué mejor no le ahorramos el costo de la colangioresonancia y de una vez le hacemos colangiopancreatografía? Porque a lo mejor la van a necesitar. Sí, pero ese a lo mejor ya está demostrado. Apenas 4 de cada 10 pacientes con sospecha clínica de laboratorio y ultrasonográfica de litiasis en el colédoco van a tener litos en el colédoco. 4 de 10, 6 no. Cuando son llevados a colangiopancreatografía retrógrada transendoscópica. Entonces, si nosotros le hacemos colangioresonancia magnética a esos 10 pacientes, vamos a enviar a endoscopía exclusivamente a 4. Entonces sí vale la pena tener diagnóstico antes de pensar en el tratamiento.
¿Les queda clara esa idea? Yo espero que sí. Bueno, esta imagen yo la tengo con video, pero se corrompió el video, no es posible. Pero una vez que tenemos el volumen de información, aquí está el conducto colédoco, aquí está el conducto pancreático principal, la vesícula biliar, ¿sí? Vean el conducto colédoco de calibre normal, sin imágenes de litos en el interior, y esto lo podemos girar, voltearlo para un lado, para el otro, para arriba, para abajo, por todos lados, ¿sí? Y entonces es cuando les digo que en la actualidad el cuerpo humano es como una cajita de cristal para los estudios radiológicos. Podemos ver a través de los tejidos, ¿sí? Y aquí está el ejemplo. Poder ver la vía biliar sin tener que invadir al paciente resulta fabuloso. Vean esta colangiopancreatografía retrotransendoscópica. Estamos viendo aquí el conducto hepático derecho, el conducto hepático izquierdo y una dilatación bulbosa a nivel del conducto hepático común. Aquí viene el cístico y estamos viendo el colédoco. Vean la colangioresonancia. De hecho, el primer estudio que le hicimos al paciente fue colangioresonancia y les dijimos que tenía una dilatación segmentaria a nivel del hepático común. El gastroenterólogo no creyó mucho en la imagen y lo mandó a hacer este estudio invasivo. Y vean que el resultado es el mismo, ahí está. ¿Sí? O sea, si nada más queremos hacer diagnóstico, un procedimiento no invasivo para el paciente, mucho más rápido y sin complicaciones, es el que tenemos que hacerle al paciente. Colangioresonancia magnética. Aquí vemos la colangioresonancia magnética de otro paciente. Están viendo el conducto hepático derecho, el izquierdo, el conducto hepático común. Aquí está viendo el cístico. Y entonces este es el colédoco. Y vemos una imagen hipointensa. Aquí no hablamos de efecto de nada porque no le hemos puesto material de contraste. Aquí hablamos de intensidad de señal. ¿Sí? La intensidad de señal del líquido es alto y los litos se van a comportar como falta de señal. Y lo estamos viendo aquí claramente como si fuera un defecto de llenado en colangiopancreatografía, ¿verdad? Sí. Y estamos viendo el conducto pancreático principal en toda su extensión. Y la papila de Vater. Aquí tenemos otro ejemplo. Vean el conducto hepático común, el conducto colédoco, y estamos viendo dos imágenes hipointensas. Aquí está la porción distal del conducto pancreático. ¿Sí? Aquí estamos viendo que el calibre del colédoco es para fines prácticos normal, pero vean que tiene 3 litos en el interior. Ahí está otra vez el conducto pancreático principal. ¿Cómo se llama este estudio entonces? Colangioresonancia magnética. Bueno, aquí estamos viendo una colangiopancreatografía retrógrada transendoscópica que corresponde a este paciente, en donde estamos viendo estos litos, y aquí están demostrados. ¿Por qué se hizo el estudio? Porque se van a extraer los litos, ¿sí? Que ya vimos mediante colangioresonancia magnética. Ok, entonces, tenemos que explorar las vías biliares. ¿Cuál será nuestro protocolo a utilizar en la actualidad? Para diagnóstico vamos a utilizar colangioresonancia magnética. Si en la colangioresonancia magnética encontramos litos dentro del colédoco, el paciente tiene que ir a colangiopancreatografía transendoscópica con fines terapéuticos, no con fines diagnósticos. Entonces, se sigue utilizando, pero después de la colangioresonancia magnética. Y el otro método que se sigue utilizando es la colangiografía transhepática percutánea, pero también con fines terapéuticos, ya sea extraer los litos que se pueden extraer con canastilla o para dejar una sonda dentro de la vía biliar. Entonces, en un paciente que tiene litiasis vesicular y que se está sospechando litiasis en el colédoco, ese paciente tiene que ir a colecistectomía simple, siempre y cuando se haya descartado la posibilidad de litos en el colédoco.
Ese es el manejo actual de los pacientes. ¿Tienen preguntas o comentarios, aclaraciones? Sí, yo. ¿Cuál es Sí. la diferencia entre la sonda T y la endoprótesis que mencionó? Ok, la diferencia es que la sonda en T se colocó cuando el paciente fue operado en forma abierta y es para ferulizar, o sea, como una férula para el conducto colédoco que no se estenose. Se va a retirar una vez que hay cicatrización, pero se dejó cuando el paciente le abrieron el abdomen. Una endoprótesis implica un tubo en el colédoco para drenar, ya sea internamente o externamente, y se coloca ya sea por colangiopancreatografía retrógrada transendoscópica o por colangiografía transhepática percutánea. Por ese método se pueden introducir las endoprótesis. Y las endoprótesis son para drenar esa vía biliar cuando está obstruida. ¿Le queda clara la diferencia? Sí. Ok. ¿Alguna otra pregunta o comentario? Doctor, Sí. ¿la tomografía computada no nos va a servir en ese caso para evaluar vías biliares o vesícula? Ya les vuelvo a recordar. En tomografía computada utilizamos rayos X. ¿Sí? Y nos dimos cuenta que apenas 20% de los litos en la vía biliar tienen calcio. Para poderlos ver con rayos X se necesita calcio. Si no, no los vamos a ver. Entonces, la sensibilidad de la tomografía computada para litiasis vesicular o coledociana es baja. ¿Me queda claro así? Sí. Ok. Doctor, yo tengo una pregunta. Sí. Había mencionado que en algunos pacientes no se les puede realizar la colangiopancreatografía retrógrada transendoscópica y se tenía que usar la vía percutánea. ¿En qué casos son los que no se puede hacer la colangiopancreatografía? ¿En qué casos? Bueno, hay casos en los que el canular, la papila de Vater, se le dificulta al endoscopista. Aún el más experimentado, le he visto situaciones en las que no puede canular la papila de Vater. Puede ser que haya un divertículo en el duodeno, y la papila de Vater esté llegando a un divertículo, eso dificulta mucho introducir un catéter en la vía biliar, y son variantes anatómicas. Entonces, se va a recurrir al método percutáneo cuando el endoscopista, por alguna razón, habitualmente anatómica, no puede canular la vía biliar. No puede introducir el catéter, pues. ¿Ok? Ok, muchas gracias. Es muy interesante todo lo que respecta a vesícula y vías biliares. Como médico general lo van a ver muy frecuente. Como cirujanos, más todavía. Entonces, sí me interesa mucho que manejen muy bien